Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es María José, aunque todos me dicen Majo. Tengo 32 años y lo que voy a contarles hoy es algo que jamás imaginé vivir. Ese momento en que mi esposo se rió en mi cara porque ayudé a una camarera que él consideraba pobre y sin importancia, sin saber que yo era la dueña del restaurante más exclusivo de la ciudad. Pero para entender cómo llegué a ese punto, necesito llevarlos conmigo un año atrás, cuando mi vida era completamente diferente. Hace exactamente un año y medio, yo era esa mujer que muchos llamarían afortunada. Vivía en una casa espaciosa, en una de las mejores colonias de la ciudad. Conducía un auto importado que mi esposo Juan Manuel había comprado con su bonificación anual, y asistía a eventos sociales donde las conversaciones giraban en torno a viajes a Europa y las últimas tendencias en moda. Pero había algo que nadie sabía sobre mí, algo que guardaba como un secreto casi vergonzoso en ese círculo de apariencias. Yo era la heredera silenciosa de un imperio gastronómico que mi abuela materna había construido desde cero. Mi abuela Leonor fue una mujer extraordinaria. Llegó a la ciudad con apenas 16 años, huyendo de un pueblo donde las oportunidades para las mujeres se limitaban a casarse y tener hijos. Trabajó lavando platos en restaurantes, limpiando oficinas por las noches, ahorrando cada peso como si fuera oro. Con el tiempo, logró abrir un pequeño puesto de tacos en una esquina olvidada del centro. Ese puesto creció hasta convertirse en una fonda, luego en un restaurante familiar y finalmente en una cadena de establecimientos de alta cocina que llevaba su nombre, Leonors. Cuando yo tenía 25 años, mi abuela me llamó a su oficina, ese lugar que olía a canela y café recién hecho, y me entregó un sobre manila grueso. Majo, me dijo con esa voz firme que nunca admitía réplicas. Dentro de este sobre están los documentos que te convierten en la propietaria principal de todo lo que construí. No se lo he dicho a nadie más de la familia porque sé que tú tienes mi sangre, mi visión, mi hambre de crear algo que trascienda. Pero quiero que me prometas algo. No se lo digas a nadie hasta que estés lista para tomar las riendas completamente. Observa, aprende, y cuando llegue el momento, actúa. Acepté ese legado con una mezcla de orgullo y terror. Mi abuela falleció 6 meses después, y yo me convertí oficialmente en la dueña de Leonors, una cadena de 12 restaurantes distribuidos por toda la región, incluido el más exclusivo de todos, Leonors Signature, ubicado en el corazón financiero de la ciudad, donde los empresarios más poderosos celebraban sus tratos millonarios. Pero seguí el consejo de mi abuela al pie de la letra. No le dije nada a nadie, ni siquiera a Juan Manuel, el hombre con quien llevaba casada 5 años. Juan Manuel Ferreira era, en papel, el esposo perfecto. Guapo, con ese cabello oscuro siempre perfectamente peinado hacia atrás, ojos color miel que sabían exactamente cuándo usar su encanto, y una sonrisa que había conquistado no solo mi corazón, sino también la aprobación de mi familia. Trabajaba como gerente regional en una empresa de tecnología, un puesto que sonaba impresionante en las reuniones sociales, pero que, en realidad, le generaba un sueldo apenas suficiente para mantener las apariencias que tanto le importaban. Nos conocimos en una boda mutual, donde él llegó con un traje impecable y una seguridad que me pareció magnética. Durante nuestro noviazgo fue atento, romántico, el tipo de hombre que enviaba flores sin razón aparente y que planeaba cenas sorpresa bajo las estrellas. Pero el matrimonio tiene una forma peculiar de revelar las verdaderas naturalezas. Con el paso de los años, empecé a notar cosas. La forma en que Juan Manuel trataba a los meseros en los restaurantes, chasqueando los dedos como si fueran sirvientes y no personas. La manera en que hablaba de mis amigas que trabajaban en empleos que él consideraba menores, con ese tono condescendiente que intentaba disfrazar de preocupación. Sus comentarios sobre la gente que veíamos en la calle. Mírala a esa mujer. Seguro trabaja limpiando casas. Qué vida tan triste, decía.
sin saber que mi propia abuela había limpiado casas para sobrevivir. Yo trabajaba como coordinadora de eventos en una empresa pequeña, un trabajo que me apasionaba, pero que Juan Manuel siempre minimizaba. «Es lindo que tengas tu hobby, amor», me decía con una palmadita en la cabeza, como si yo fuera una niña jugando a ser adulta. Lo que él no sabía era que ese trabajo me servía de tapadera perfecta. Mientras todos creían que ganaba un sueldo modesto organizando cumpleaños y bodas, yo supervisaba discretamente el imperio de mi abuela a través de videoconferencias privadas con el equipo directivo de Leonors. Revisaba estados financieros en mi laptop cuando Juan Manuel dormía y visitaba los restaurantes usando nombres falsos para evaluar el servicio sin que nadie supiera quién era realmente. La razón por la que mantuve el secreto no fue solo por cumplir la promesa a mi abuela. Con el tiempo me di cuenta de que quería ver quién era realmente Juan Manuel, cuando no había dinero ni poder de por medio. Quería saber si me amaba a mí, a Majo, o si amaba la idea de estar con alguien que podía darle acceso a un estilo de vida que él solo podía fingir. Y cada día que pasaba, la respuesta se volvía más clara y más dolorosa. La familia de Juan Manuel era otro capítulo aparte. Su madre, Blanca Ferreira, era una mujer de 60 años, que vestía exclusivamente de marcas de diseñador y que tenía la habilidad de hacer que cualquier habitación se sintiera fría con solo entrar. Desde el día de nuestra boda, dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Juan Manuel podría haber elegido a la hija del dueño de la cadena de hoteles. Me dijo una vez durante una cena familiar, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Pero supongo que el amor es ciego, ¿verdad, querida?». Su esposo, Eugenio Ferreira, era un hombre callado que había hecho su fortuna en bienes raíces y que simplemente asentía a todo lo que su esposa decía, como un satélite orbitando alrededor de un planeta dominante. Pero el verdadero problema era Rogelio, el hermano menor de Juan Manuel. Rogelio tenía 28 años y era la definición viviente de privilegio sin mérito. Nunca había trabajado un día completo en su vida. Vivía del dinero de sus padres y se paseaba por la ciudad en un deportivo rojo que había sido regalo de cumpleaños. Tenía novia nueva cada 3 meses. Siempre modelos o influencers que lucían perfectas en sus redes sociales, pero que desaparecían cuando se daban cuenta de que Rogelio no tenía nada más que ofrecer, aparte de cenas caras pagadas con la tarjeta de crédito de su padre. La relación entre Rogelio y yo siempre fue tensa. Él me veía como una intrusa, alguien que había atrapado a su hermano mayor y que ahora ocupaba un espacio en la familia que él consideraba no merecía. En las reuniones familiares hacía comentarios velados sobre mi trabajo. «Debe ser relajante organizar fiestitas, Majo, no como los trabajos reales que requieren verdadero esfuerzo intelectual». Juan Manuel nunca me defendía. Se reía junto con su hermano, como si esos comentarios fueran bromas inofensivas y no puñales disfrazados de humor. Todo cambió una tarde de octubre, 6 meses antes del incidente que me traería aquí. Yo estaba en Leonor's Signature, el restaurante insignia, haciendo una de mis visitas de supervisión encubiertas. Me había registrado bajo el nombre de María Jiménez, una consultora de hospitalidad, y estaba sentada en una mesa discreta cerca de la cocina, observando el flujo del servicio. El restaurante era una obra maestra de diseño: techos altos con vigas de madera oscura, iluminación tenue que creaba una atmósfera íntima, mesas espaciadas perfectamente para garantizar privacidad y un menú que combinaba técnicas de alta cocina con los sabores tradicionales que mi abuela tanto amaba. Fue entonces cuando la vi. Una joven camarera, no podría tener más de 23 años, estaba atendiendo una mesa cercana. Llevaba el uniforme impecable del restaurante, camisa blanca, chaleco negro, delantal largo, pero había algo en su lenguaje corporal que me llamó la atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía el agua, y vi cómo mordía su labio inferior, un gesto que reconocí inmediatamente como alguien tratando de contener las lágrimas. Cuando pasó junto a mi mesa, alcancé a ver que tenía los ojos rojos. «Disculpa», le dije suavemente, haciéndole una seña para que se acercara. «¿Estás bien?».
Ella se sobresaltó, claramente sorprendida de que alguien le preguntara. Sí, señora, todo está bien. ¿Necesita algo más? La verdad es que sí, respondí bajando la voz. Necesito que alguien me diga qué está pasando realmente. Y por tu cara, creo que tú podrías contarme. La joven, cuya placa de identificación decía Liliana, miró alrededor nerviosamente antes de inclinarse ligeramente. No quiero causarle problemas, señora. No me causarás ningún problema, le aseguré. Pero claramente algo te está afectando, y me gustaría ayudar si puedo. Liliana dudó un momento más antes de hablar, y cuando lo hizo, las palabras salieron en un torrente contenido. Me contó que llevaba trabajando en Leonor Signature apenas 3 meses. Era estudiante universitaria, cursaba el último año de administración de empresas, y este trabajo era su única forma de pagar la colegiatura, porque su familia no podía ayudarla económicamente. Esa misma mañana, su madre había llamado desde el hospital. Su padre había sufrido un infarto y necesitaba una cirugía urgente que costaba una cantidad que para ella era imposible de reunir. Liliana había pedido un adelanto de sueldo al gerente del restaurante, pero este se había negado rotundamente, diciéndole que las políticas eran las políticas y que si no podía concentrarse en su trabajo, tal vez debería considerar renunciar. Mientras escuchaba su historia, sentí algo removerse en mi pecho. Era la misma sensación que había tenido años atrás cuando mi abuela me contaba sobre sus inicios, sobre las veces que tuvo que elegir entre comer o pagar el alquiler, sobre la desesperación de trabajar hasta el agotamiento y aún así no tener suficiente. Liliana era mi abuela, era yo. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, era cada mujer que luchaba por salir adelante en un sistema que parecía diseñado para mantenerla abajo. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté directamente. Liliana parpadeó, confundida. Señora, yo no estaba pidiendo dinero. Solo necesitaba desahogarme con alguien. Lo sé, respondí, pero te estoy preguntando de todas formas, ¿cuánto necesitas para la cirugía de tu padre? Ella mencionó una cifra que para mí era manejable, pero que para ella representaba meses de trabajo. Sin pensarlo 2 veces, saqué mi teléfono y realicé una transferencia bancaria directamente a la cuenta que ella me proporcionó con manos temblorosas. Cuando su teléfono sonó con la notificación de la transferencia, Liliana se quedó mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. «Esto no puede ser real», susurró. «Señora, yo no puedo aceptar esto. No la conozco. No puedo». «Claro que puedes», le dije con firmeza. «Y lo harás. Considera esto una inversión en tu futuro. Termina tu carrera, cuida a tu padre. Y cuando estés en posición de hacerlo, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona realmente el mundo, Liliana. No con caridad, sino con solidaridad». Liliana comenzó a llorar abiertamente entonces, y yo me levanté para abrazarla, sin importarme que estuviéramos en medio del restaurante más elegante de la ciudad. Cuando finalmente se calmó, le dije que tomara el resto del día libre para ir al hospital con su familia. Ella asintió. Me agradeció al menos 20 veces más y se fue prácticamente corriendo hacia la salida. Yo me quedé allí, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Esto era lo que mi abuela había querido que hiciera con su legado. No solo administrar restaurantes, sino cambiar vidas. Lo que no sabía era que alguien había estado observando toda la escena. Uno de los comensales en una mesa cercana había grabado discretamente el momento en que le entregué el dinero a Liliana. Era un conocido de la familia Ferreira, un hombre llamado Gilberto Ramos que trabajaba en la misma empresa que Juan Manuel. Y ese video llegaría a manos de mi esposo esa misma noche. Cuando llegué a casa, Juan Manuel estaba en la sala, sentado en el sofá con su laptop abierta. Tenía esa expresión que había aprendido a reconocer, labios apretados, ceño fruncido, esa tensión en los hombros que indicaba que estaba molesto por algo. «Hola, amor», lo saludé, dejando mi bolso en la entrada. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante»,
respondió sin levantar la vista de la pantalla. Gilberto me envió un video muy curioso esta tarde. ¿Quieres verlo? Mi estómago se tensó inmediatamente. ¿Un video de qué? Juan Manuel giró la laptop hacia mí y ahí estaba. Yo, en Leonor Signature, abrazando a Liliana y claramente haciendo una transferencia bancaria desde mi teléfono. La calidad no era perfecta, pero era suficientemente clara para entender lo que estaba sucediendo. ¿Me vas a explicar qué es esto?, preguntó Juan Manuel, y su tono era de hielo puro. Ayudé a una camarera que estaba pasando por una emergencia familiar. Respondí con la mayor naturalidad posible. Su padre necesitaba una cirugía urgente. ¿Y decidiste darle dinero así? Sin más, Juan Manuel se levantó del sofá y pude ver la vena en su sien que siempre sobresalía cuando estaba verdaderamente enojado. ¿Tienes idea de lo ridícula que te ves en ese video? Abrazando a una camarera en medio de un restaurante como si fuera su salvadora personal. No me veo ridícula, repliqué, sintiendo cómo mi propia ira comenzaba a despertar. Me veo como una persona con empatía, algo que aparentemente tú has olvidado que existe. Empatía, repitió Juan Manuel con una risa amarga. Majo, esa mujer probablemente te vio como una turista fácil de engañar. Te contó una historia triste y tú caíste como una ingenua. ¿Cuánto le diste? ¿100 pesos? ¿500? No respondí, y mi silencio fue suficiente respuesta. Juan Manuel abrió los ojos con incredulidad. Dime que no le diste más de 1,000 pesos. Majo, dime que no fuiste tan tonta. Le di lo que necesitaba para la cirugía de su padre, dije firmemente. Y no me arrepiento. ¿Cuánto? Exigió saber. Cuando le dije la cifra exacta, Juan Manuel explotó. Estás completamente loca. ¿Sabes cuánto tiempo me toma a mí ganar esa cantidad? ¿Tienes idea de lo irresponsable que es regalar ese dinero a una completa extraña? No lo regalé. Intenté explicar. Invertí en ayudar a alguien que lo necesitaba desesperadamente. No, lo que hiciste fue desperdiciar dinero que podríamos haber usado para nosotros. Juan Manuel caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Dinero que podríamos haber ahorrado, que podríamos haber invertido en algo real, no en la fantasía caritativa de una camarera que probablemente ni siquiera recordará tu nombre mañana. Eso no es verdad, protesté. Pero Juan Manuel no me dejó continuar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Se detuvo frente a mí y había algo en sus ojos que nunca había visto antes, algo cruel y frío. Que Gilberto me envió ese video con un mensaje. Me dijo, tu esposa anda regalando dinero en restaurantes caros mientras tú trabajas como burro. ¿Qué clase de hombre permite eso? ¿Entiendes la humillación que me hiciste pasar? Y ahí estaba, finalmente la verdad desnuda. No le molestaba que yo hubiera ayudado a Liliana. Le molestaba que otros hombres lo vieran como alguien que no podía controlar a su esposa. Le molestaba que su imagen, su preciosa imagen de macho proveedor, se viera amenazada. Así que esto es sobre tu ego, dije lentamente. No sobre hacer lo correcto o no. Esto es sobre vivir en la realidad, respondió Juan Manuel. Sobre entender que el mundo no funciona con abrazos y buenas intenciones. Esa camarera no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es esta casa, este matrimonio, nuestra familia. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en nuestro matrimonio. Y mientras yacía despierta mirando el techo, me di cuenta de algo fundamental. Juan Manuel nunca me había visto realmente. Veía a una esposa decorativa, a alguien que debía comportarse de cierta manera para mantener las apariencias, pero nunca había visto a la mujer que yo era en realidad, con mis propios valores y mi propia fuerza. Los días siguientes fueron tensos. Juan Manuel apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con ese tono de decepción que usaban los padres con los hijos que los habían defraudado. Pero algo había cambiado en mí también. Por primera vez en años, empecé a cuestionarme seriamente si quería seguir en ese matrimonio. ¿Hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste? Escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. El verdadero punto de quiebre llegó 2 meses después. Durante la cena de Navidad,
de la familia Ferreira. Era una tradición sagrada. Cada año, el 24 de diciembre, toda la familia se reunía en la mansión de los padres de Juan Manuel para una cena formal que más parecía un evento de estado que una celebración familiar. Blanca pasaba semanas planeando cada detalle, el menú, la decoración, la lista de invitados que siempre incluía a socios de negocios importantes y amigos de la alta sociedad. Era su momento para brillar, para demostrar que los Ferreira eran una familia de clase y distinción. Ese año, la cena sería particularmente importante porque Rogelio había anunciado que traería a su nueva novia, una tal Karina, que supuestamente era hija de un magnate de la construcción. Blanca estaba emocionadísima con la perspectiva de que su hijo menor finalmente sentara cabeza con alguien de su nivel social. Durante semanas, no habló de otra cosa que no fuera la cena y lo perfecta que tenía que ser. Juan Manuel y yo llegamos a la mansión a las 7 de la noche, tal como Blanca había especificado en su mensaje grupal familiar. La casa estaba transformada en un país de las maravillas navideñas. Luces blancas envolvían cada columna. Un árbol de Navidad de 4 metros dominaba el vestíbulo principal y el aroma de pino y canela flotaba en el aire. Los meseros contratados para la ocasión se movían silenciosamente con bandejas de champán y canapés, todos vestidos con uniformes impecables. Blanca nos recibió en la entrada, luciendo un vestido de noche color esmeralda que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 personas. Majo, querida, me saludó con 2 besos al aire que no tocaron mis mejillas. ¡Qué vestido tan interesante! ¿Es nuevo? La forma en que lo dijo dejaba claro que no era un cumplido. Yo llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, perfecto para la ocasión, pero para Blanca, cualquier cosa que no llevara una etiqueta de diseñador reconocible era prácticamente un trapo. Es de una boutique local, respondí con una sonrisa que esperaba se viera genuina. Me gustó apoyar a Lili a los diseñadores emergentes. «Qué noble de tu parte», dijo Blanca con ese tono que significaba exactamente lo contrario. Aunque para ocasiones como esta, uno esperaría algo un poco más sofisticado. Pero bueno, cada quien con su estilo. Juan Manuel no dijo nada en mi defensa. Simplemente saludó a su madre con un beso en la mejilla y se adentró en la casa, dejándome allí parada con Blanca y su sonrisa de tiburón. Respiré profundamente y lo seguí hacia la sala principal, donde ya se estaban congregando los invitados. Rogelio estaba en el centro de la sala, rodeado de un grupo de personas que se reían de algo que acababa de decir. A su lado estaba Karina, y tengo que admitir que era exactamente el tipo de mujer que uno esperaría que Rogelio trajera, alta, delgada, con ese tipo de belleza que parecía requerir mantenimiento constante, vestida con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Cuando nos vio entrar, Rogelio nos hizo señas para que nos acercáramos. «Hermano, cuñada», nos saludó con esa sonrisa que siempre me parecía demasiado grande para ser sincera. «Vengan a conocer a Karina. Karina, te presento a mi hermano Juan Manuel, el cerebro de la familia, y a su esposa Majo, que organiza fiestas infantiles». La forma en que lo dijo, como si mi trabajo fuera algo adorable pero insignificante, hizo que apretara los dientes. Pero sonreí y extendí la mano hacia Karina. «Mucho gusto. Bienvenida a la familia». Karina me dio una de esas manos flojas que apenas tocaban la tuya, el tipo de saludo que dice claramente que no considera que valgas la pena el esfuerzo de un apretón real. «Igualmente», murmuró antes de volverse inmediatamente hacia Juan Manuel. «Rogelio me ha contado mucho sobre ti. Dice que eres el exitoso de la familia». Juan Manuel se infló visiblemente con el cumplido. «Bueno, hago lo que puedo. Alguien tiene que mantener los estándares Ferreira altos». La cena fue anunciada media hora después, y todos nos movimos hacia el comedor principal, una habitación enorme con una mesa que fácilmente podía acomodar a 20 personas. Blanca había dispuesto los lugares con tarjetas con nombres escritos en caligrafía elegante. Por supuesto, yo estaba sentada en uno de los extremos de la mesa, lejos de Juan Manuel y del resto de la familia inmediata. A mi lado estaban 2 socios de negocios de Eugenio
que claramente no tenían ningún interés en conversar conmigo. La cena transcurrió con la pompa esperada. Plato tras plato, de comida elaborada que probablemente había costado una fortuna, pero que irónicamente no era tan buena como la que servíamos en cualquiera de los restaurantes de Leonors. Mientras comíamos, la conversación giraba en torno a negocios, inversiones y los planes de expansión de la empresa de Eugenio. Rogelio hablaba animadamente sobre un proyecto que supuestamente estaba desarrollando, aunque todos sabíamos que era puro humo. Karina asentía a todo lo que él decía, tocándole el brazo constantemente y riéndose de sus chistes que no eran graciosos. Fue durante el postre cuando todo cambió. Blanca se puso de pie, copa de champán en mano, y pidió la atención de todos. Familia, amigos. Comenzó con esa voz que había perfeccionado para ocasiones públicas. Quiero hacer un brindis especial esta noche. Como saben, esta familia se ha construido sobre valores de excelencia, trabajo duro y, sobre todo, sobre el entendimiento de que debemos rodearnos de personas que estén a nuestra altura. Hubo murmullos de aprobación alrededor de la mesa. Yo sentí un nudo formándose en mi estómago, una premonición de que algo malo estaba por venir. Es por eso, continuó Blanca, que estoy particularmente emocionada de ver que mi hijo Rogelio ha encontrado finalmente a alguien digna de nuestra familia. Karina proviene de una familia de empresarios exitosos, entiende nuestro mundo, nuestros valores. Es el tipo de mujer que eleva a un hombre, no que lo arrastra hacia abajo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la mesa sabían exactamente a quién se refería Blanca con ese último comentario. Sentí todas las miradas volverse hacia mí, algunas con lástima, otras con curiosidad mórbida, esperando ver cómo reaccionaría. Juan Manuel miraba fijamente su plato con las mejillas ligeramente sonrojadas, pero no dijo nada. No me defendió. No dijo una sola palabra. Mamá, dijo Rogelio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Creo que todos entendemos lo que quieres decir. Algunos de nosotros tuvimos la suerte de elegir sabiamente desde el principio, mientras que otros. Hizo una pausa dramática, mirándome directamente. Bueno, aprendieron por las malas que las apariencias pueden ser engañosas. Exactamente. Blanca levantó su copa más alto. Así que brindo por Rogelio y Karina, que su unión sea próspera y esté basada en la igualdad verdadera, no en la ilusión de ella. Todos levantaron sus copas y brindaron, todos excepto yo. Me quedé sentada, con las manos apretadas sobre mi regazo, sintiendo cómo la humillación me quemaba desde adentro. Esto no era solo un comentario desafortunado o una broma de mal gusto. Era un ataque calculado, público, diseñado específicamente para ponerme en mi lugar. Y lo peor de todo era que Juan Manuel, el hombre que supuestamente me amaba, el hombre que había jurado protegerme y honrarme, estaba participando activamente en mi humillación mediante su silencio. Pero no había terminado. Después del brindis, mientras los meseros servían café y licores, Rogelio decidió que era el momento perfecto para contar una anécdota. Hablando de apariencias engañosas, dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírlo. Juan Manuel, ¿le contaste a todos sobre el incidente de tu esposa en el restaurante? Es una historia fascinante. Mi corazón se detuvo. Juan Manuel se tensó visiblemente, pero Rogelio no esperó su respuesta. Resulta que hace unos meses Majo estaba en un restaurante elegante, uno de esos lugares donde la gente normal no puede pagar ni la entrada, y decidió jugar a la Madre Teresa con una camarera pobre. Le dio dinero, mucho dinero, porque la chica le contó una historia triste. Rogelio. Intenté interrumpir, pero él me ignoró completamente. Lo mejor de todo, continuó, claramente disfrutando de la atención, es que Juan Manuel tuvo que explicarle después que eso no se hace, que uno no va por la vida regalando dinero a extraños solo porque nos cuentan un cuento. Pero claro, cuando uno no ha tenido que trabajar realmente por su dinero, supongo que es fácil ser generoso con el de otros. La implicación era clara. Yo estaba viviendo del dinero de Juan Manuel, siendo irresponsable con recursos que no había ganado.
La realidad era exactamente lo contrario, pero nadie en esa mesa lo sabía. Miré a Juan Manuel, esperando, rogando silenciosamente que esta vez, esta única vez me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, que pusiera a su hermano en su lugar. En cambio, Juan Manuel se rió. No fue una risa completa, sino una de esas risas incómodas que la gente suelta cuando no sabe qué más hacer. Pero fue suficiente. Se rió de mí, se rió de mi acto de compasión, de mi intento de ayudar a alguien que lo necesitaba desesperadamente. En ese momento, sentada en esa mesa rodeada de personas que me despreciaban, con el hombre que supuestamente me amaba riéndose de mí, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, más bien, algo se despertó. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?, pregunté en voz alta, mirando directamente a Rogelio. Mi voz era calmada, casi suave, pero había acero en ella. Si hubieras visto a alguien en una situación desesperada, con un familiar en el hospital necesitando ayuda urgente, ¿qué habrías hecho? Rogelio se encogió de hombros con indiferencia. Habría llamado a seguridad para que la sacaran del restaurante por molestar a los clientes. No es mi problema si la gente pobre no puede pagar sus cuentas médicas. Para eso existe la beneficencia pública. Ya veo, dije asintiendo lentamente. ¿Y tú, Juan Manuel? Ya que te pareció tan gracioso, ¿qué habrías hecho tú? Juan Manuel me miró, y por un momento pensé que tal vez, finalmente, diría algo redimible. Majo, ya hablamos de esto. No es el momento ni el lugar. Al contrario, repliqué, creo que es exactamente el momento y el lugar. Después de todo, Rogelio decidió hacer de mi supuesta estupidez un tema de conversación pública. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué habrías hecho tú? Habría sido más prudente, dijo Juan Manuel finalmente. Habría verificado la historia primero, habría consultado con alguien. No habría actuado impulsivamente basándome solo en las emociones. Porque las emociones son debilidad, ¿verdad?, pregunté. La compasión es estupidez. Ayudar a alguien que lo necesita es ser ingenua. No es eso. Juan Manuel empezaba a verse incómodo con el rumbo de la conversación. Es solo que hay formas apropiadas de hacer las cosas. ¿Formas apropiadas?, repetí. ¿Cómo sentarse en una mesa rodeado de lujos mientras se burlan de alguien que intentó hacer una diferencia en la vida de otra persona? ¿Esa es la forma apropiada? Majo, estás haciendo una escena, dijo Blanca con voz cortante. Creo que sería mejor que te calmaras. ¿Hacer una escena? Me levanté de mi silla y todos los ojos en la mesa se clavaron en mí. Blanca, tu hijo acaba de humillarme públicamente, con la participación activa de mi esposo, y yo soy la que está haciendo una escena por defenderme. Nadie te humilló. Intervino Rogelio. Solo contamos una historia que es verdad. Si te sientes humillada, tal vez deberías preguntarte por qué. Y ahí estaba, el momento de la verdad. Podía quedarme callada, aceptar la humillación, seguir siendo la esposa decorativa que claramente esperaban que fuera. O podía hacer lo que mi abuela me había enseñado, pararme firme y mostrar de qué estaba hecha realmente. Tienes razón, Rogelio, dije con una calma que no sentía. Debería preguntarme por qué me siento humillada. Y la respuesta es simple. Me siento humillada porque esperaba más de esta familia. Esperaba que el hombre con quien me casé me defendiera cuando me atacaran. Esperaba que me trataran con un mínimo de respeto, pero claramente esas expectativas eran demasiado altas. Majo, Juan Manuel se levantó también con la cara roja. Ya basta, te estás comportando como una niña. No, Juan Manuel, repliqué. Me estoy comportando como una mujer que finalmente se dio cuenta de su valor, y ese valor es mucho más alto de lo que cualquiera en esta mesa podría imaginar. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Podía escuchar a Blanca diciendo algo sobre el drama y la falta de clase, a Rogelio riéndose abiertamente, a Juan Manuel llamándome para que regresara. Pero no me detuve, salí de esa mansión con la cabeza en alto, aunque por dentro me sentía destrozada en 1000 pedazos. Conduje sin rumbo durante 1 hora,
las lágrimas finalmente fluyendo libremente ahora que estaba sola. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia, de frustración, de años de tragarse comentarios hirientes y de pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Eventualmente me encontré estacionada frente a Leonor's Signature. El restaurante estaba cerrado por la festividad, pero yo tenía las llaves. Entré y me senté en una de las mesas, en la oscuridad, rodeada del imperio que mi abuela había construido y que ahora era mío. Abuela, susurré en la oscuridad, ¿qué hago ahora? Y entonces, como si ella estuviera allí respondiendo, recordé sus palabras: cuando llegue el momento, actúa. El momento había llegado. La humillación de esa noche no había sido una tragedia, había sido una liberación. Me había mostrado claramente quién era Juan Manuel en realidad, quién era su familia y qué tipo de vida me esperaba si seguía en ese matrimonio. Pero más importante, me había dado la motivación que necesitaba para finalmente salir de las sombras y reclamar lo que era mío. Saqué mi teléfono y llamé a Vicente Maldonado, el director general de Leonor's, que había trabajado con mi abuela durante 20 años y que había estado esperando pacientemente a que yo tomara las riendas completamente. Vicente, dije cuando contestó, siento llamarte en Nochebuena, pero necesito que mañana convoquemos una reunión de emergencia con todo el equipo directivo. Es hora de que yo tome mi lugar como la verdadera dueña de Leonor's y tengo algunos planes que quiero implementar de inmediato. Vicente, que conocía toda la historia y que había sido como un tío para mí, respondió con una calidez en su voz que me hizo sentir que no estaba sola. Majo, he estado esperando esta llamada durante años. Mañana a las 10 de la mañana, todos estarán listos. Tu abuela estaría orgullosa. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en el apartamento que mantenía cerca del restaurante, un lugar que Juan Manuel ni siquiera sabía que existía. Y mientras yacía en la cama, mirando el techo, empecé a trazar un plan. No sería una venganza explosiva o dramática, sería algo mucho más poderoso. Sería la verdad. Y la verdad era que yo no era la esposa insignificante que todos creían. Era la dueña de un imperio gastronómico, y era hora de que el mundo lo supiera. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Juan Manuel intentó llamarme repetidamente, enviándome mensajes que oscilaban entre la disculpa superficial y la exigencia de que regresara a casa. Los ignoré todos. Estaba demasiado ocupada preparando lo que sería el evento más importante de mi vida hasta ese momento. Vicente y yo trabajamos sin descanso. Primero, organizamos una conferencia de prensa para anunciar oficialmente mi posición como propietaria principal de Leonor's. Segundo, planificamos una cena de gala de caridad en Leonor's Signature para celebrar el aniversario de la fundación de la cadena por mi abuela. Y tercero, y más importante, diseñamos una beca completa para estudiantes trabajadores en la industria de la hospitalidad, que llevaría el nombre de Liliana, la camarera que había ayudado meses atrás. La conferencia de prensa fue programada para el 5 de enero, en el salón principal de Leonor's Signature. Invitamos a todos los medios locales, a influencers gastronómicos, a críticos de restaurantes y, por supuesto, a socios de negocios importantes de la ciudad. También enviamos invitaciones personales a ciertos individuos: Juan Manuel Ferreira, Blanca y Eugenio Ferreira, Rogelio Ferreira y su novia Karina, y Gilberto Ramos, el hombre que había grabado el video que inició todo esto. El día de la conferencia me desperté con una mezcla de nervios y emoción. Me vestí con un traje sastre color azul marino que había comprado específicamente para la ocasión, elegante pero poderoso. Me maquillé con cuidado, me peiné el cabello en un moño sofisticado y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la Majo insegura que había tolerado años de desprecios. Era la nieta de Leonor, heredera de su fuerza y su visión. Llegué a Leonor's Signature 1 hora antes del evento. El lugar estaba transformado. Habíamos montado un pequeño escenario con un podio, pantallas para presentaciones y filas de sillas para los asistentes. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mi abuela, desde sus inicios en el puesto de tacos hasta la inauguración de cada uno de los restaurantes.
Era un homenaje a su legado, pero también una declaración de que ese legado continuaba vivo. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente. Vi a periodistas de los principales medios, a blogueros de comida, a empresarios que había conocido solo a través de videoconferencias. Y entonces los vi entrar, Juan Manuel y su familia. La expresión en sus rostros era de confusión mezclada con curiosidad. Claramente no entendían por qué habían sido invitados a un evento relacionado con Leonors, una cadena de restaurantes que, hasta donde ellos sabían, no tenía ninguna conexión conmigo. Juan Manuel me vio de pie cerca del escenario y se acercó inmediatamente. Majo, ¿qué es todo esto? He estado tratando de comunicarme contigo durante días. ¿Dónde has estado? He estado ocupada, respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Preparando esto. ¿Preparando qué exactamente? Preguntó, mirando alrededor con desconcierto. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo? Todo. Respondí simplemente. Pero tendrás que esperar como todos los demás para descubrirlo. Blanca y Rogelio se unieron a nosotros, ambos luciendo igualmente confundidos. Majo, querida, dijo Blanca con esa voz condescendiente que conocía tan bien. No sabía que trabajabas para esta cadena de restaurantes. ¿Es tu nuevo empleo? Algo así, respondí vagamente. Gracias por venir. Por favor, tomen asiento. Estamos por comenzar. Vicente subió al escenario y tomó el micrófono. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este día tan especial. Como muchos de ustedes saben, Leonors fue fundada hace 35 años por una mujer extraordinaria llamada Leonor Ramírez. Lo que comenzó como un humilde puesto de tacos se convirtió, gracias a su visión, trabajo duro y determinación inquebrantable, en la cadena de restaurantes de alta cocina más respetada de la región. Mientras Vicente hablaba, vi a Juan Manuel y su familia intercambiar miradas. Todavía no entendían qué estaba pasando, pero podía ver que empezaban a sentirse incómodos. Leonor no solo construyó restaurantes, continuó Vicente. Construyó un legado basado en la excelencia, la innovación y, sobre todo, en el valor de la dignidad humana. Ella nunca olvidó de dónde venía y siempre se aseguró de que sus restaurantes fueran lugares donde tanto los comensales como los empleados fueran tratados con el máximo respeto. Cuando Leonor falleció hace 2 años, la voz de Vicente se suavizó con emoción. Dejó instrucciones muy específicas sobre quién debía continuar su legado. Eligió a alguien que compartía su visión, su pasión y su compromiso con hacer del mundo un lugar mejor a través de la hospitalidad. Es mi honor presentarles hoy oficialmente a la propietaria principal y directora ejecutiva de Leonors, María José Ramírez Ferreira, nieta de nuestra fundadora. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras subía al escenario y tomaba el micrófono de las manos de Vicente. Miré hacia el público y vi exactamente lo que esperaba ver. Juan Manuel con la boca abierta en shock total, Blanca con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas, Rogelio completamente pálido y Karina mirando entre ellos tratando de entender qué estaba pasando. Buenos días, comencé, y mi voz sonó firme y clara a través de los nuevos parlantes. Mi nombre es María José Ramírez, aunque la mayoría me conoce como Majo. Soy la nieta de Leonor Ramírez y hace 2 años heredé de ella no solo esta cadena de restaurantes, sino también su filosofía de vida. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Algunos de ustedes se preguntarán por qué mantuve esto en secreto durante tanto tiempo. La respuesta es simple. Quería honrar el último deseo de mi abuela. Ella me pidió que observara, que aprendiera, que me asegurara de estar lista antes de tomar las riendas públicamente. Pero también, y aquí miré directamente a Juan Manuel, quería ver quién me valoraba por quien soy realmente, no por lo que poseo. Durante los últimos 2 años, he estado supervisando discretamente las operaciones de Leonors mientras mantenía mi trabajo como coordinadora de eventos. Nadie lo sabía, ni siquiera mi esposo. Vi a Juan Manuel.
encogerse en su asiento ante esas palabras. Y en ese tiempo aprendí cosas valiosas sobre las personas que me rodeaban, sobre sus verdaderos valores y prioridades. Activé la presentación en las pantallas detrás de mí, mostrando fotografías de mi abuela a través de los años. Mi abuela Leonor llegó a esta ciudad con nada más que determinación y sueños. Trabajó en los empleos más humildes. Enfrentó discriminación y desprecio de aquellos que se consideraban superiores a ella, pero nunca dejó que eso la definiera. En cambio, construyó algo extraordinario. Hace unos meses, continué, y ahora las pantallas mostraban una fotografía de Liliana, la camarera que había ayudado. Conocí a una joven que me recordó muchísimo a mi abuela, una estudiante trabajadora que enfrentaba una crisis familiar que necesitaba ayuda desesperadamente. Cuando la ayudé, algunas personas me llamaron ingenua, tonta, irresponsable. Me dijeron que había desperdiciado dinero en una extraña, que había actuado impulsivamente basándome solo en emociones. Vi a Rogelio hundirse más en su asiento. Juan Manuel tenía la cara completamente roja. Pero yo no lo veo así, dije con firmeza. Yo veo a una joven que ahora puede terminar su carrera universitaria, cuyo padre se recuperó exitosamente de su cirugía y que me escribió una carta diciéndome que yo le había devuelto la fe en la humanidad. ¿Eso es desperdiciar dinero? ¿Eso es ser ingenua? Es por eso que hoy estoy orgullosa de anunciar la creación de la beca Liliana para estudiantes trabajadores en hospitalidad. Esta beca cubrirá la matrícula completa, gastos de manutención y capacitación profesional para 10 estudiantes cada año que trabajen en la industria de la hospitalidad mientras completan sus estudios. Porque así como mi abuela me enseñó, el verdadero éxito no se mide solo en ganancias financieras, sino en las vidas que tocamos y transformamos. El público estalló en aplausos. Vi a periodistas tomando notas frenéticamente, a fotógrafos capturando el momento. Pero mis ojos estaban fijos en Juan Manuel y su familia, que se veían como si quisieran que la tierra se los tragara. También quiero anunciar, continué cuando los aplausos se calmaron, que Leonor Signature, este restaurante donde estamos hoy, será completamente renovado y reabierto como un espacio que no solo sirva comida excepcional, sino que también funcione como centro de capacitación para jóvenes que quieran entrar en la industria gastronómica. Ofreceremos programas de mentoría, talleres gratuitos y oportunidades de empleo para aquellos que, como mi abuela alguna vez, solo necesitan una oportunidad. Más aplausos. Respiré profundamente antes de continuar con la parte que había estado esperando. Quiero terminar esta conferencia con una reflexión personal. En los últimos años he aprendido que hay dos tipos de riqueza en este mundo. Está la riqueza material, que es visible, que impresiona a otros, que se puede exhibir. Y luego está la riqueza del carácter, que es invisible hasta que se pone a prueba. He conocido personas que tienen mucho de la primera, pero nada de la segunda. Personas que miden el valor de otros por su cuenta bancaria o su posición social. Personas que creen que ayudar a quienes tienen menos es una debilidad en lugar de una fortaleza. Hice una pausa significativa y he aprendido que esas personas, sin importar cuánto dinero tengan o qué tan impresionantes parezcan en la superficie, son las más pobres de todas. El silencio en la sala era absoluto. Mi abuela me enseñó que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de elevarlos. No viene de acumular riqueza para uno mismo, sino de usarla para crear oportunidades para otros. Y esa es la filosofía que guiará a Leonors en los años venideros. Gracias a todos por estar aquí hoy. Espero que me acompañen en este viaje de continuar el legado de mi abuela y de crear un mundo donde la compasión y la excelencia no sean mutuamente excluyentes, sino que se refuercen mutuamente. Bajé del escenario, entre una ovación de pie. Periodistas se abalanzaron hacia mí con preguntas. Fotógrafos tomaban fotos sin parar. Vicente estaba a mi lado, con lágrimas en los ojos, diciéndome lo orgullosa que estaría mi abuela. Pero en medio de todo el caos, vi a Juan Manuel abriéndose paso hacia mí. Su cara era una mezcla de shock, vergüenza e incredulidad.
Majo, dijo cuando finalmente llegó hasta mí. Necesitamos hablar. Ahora. No hay nada que hablar. Respondí con calma. ¿Cómo que no hay nada que hablar? Su voz subió de volumen atrayendo miradas curiosas. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo, durante todos estos años, has sido la dueña de todo esto y nunca me dijiste nada? Así es, confirmé. Tal como tú nunca me dijiste que me considerabas una carga, que te avergonzabas de mi trabajo, que permitirías que tu familia me humillara públicamente sin decir una palabra en mi defensa. Yo no sabía. Juan Manuel se pasó las sandas manos por el cabello, un gesto de frustración que conocía bien. Si hubiera sabido que eras la dueña de todo esto. Exactamente, lo interrumpí. Si hubiera sabido. Pero no lo sabías, y aún así me trataste de la manera en que lo hiciste. Me dejaste claro cuál era mi valor para ti. Ninguno. O más bien, mi valor era solo como accesorio decorativo que debía comportarse de cierta manera para no avergonzarte frente a tus amigos y tu familia. Eso no es justo, protestó. Yo te amo, Majo. Cometí errores, lo admito, pero te amo. ¿Me amas?, pregunté, y mi voz era suave pero cortante. Juan Manuel, el amor no es solo una palabra que dices cuando es conveniente. El amor es defender a tu pareja cuando la atacan. El amor es valorar sus cualidades, no burlarse de ellas. El amor es estar orgulloso de quién es esa persona, no avergonzarte de ella. Puedo cambiar, dijo desesperadamente. Dame otra oportunidad, Majo. Ahora que sé. Ahí está el problema, señalé. Ahora que sabes. Ahora que te das cuenta de que soy la dueña de un imperio, de repente soy valiosa para ti. Pero yo siempre fui valiosa, Juan Manuel. Siempre fui digna de respeto y amor. Con o sin restaurantes, con o sin dinero. El hecho de que no pudieras ver eso dice todo lo que necesito saber sobre ti y sobre nuestro matrimonio. Blanca y Rogelio se habían acercado también, ambos luciendo como si acabaran de ser atropellados por un camión. Majo, comenzó Blanca, y por primera vez en todos los años que la conocía, su voz no tenía ese tono condescendiente. Creo que ha habido un terrible malentendido. No ha habido ningún malentendido, respondí firmemente. Ustedes me dejaron muy claro durante años lo que pensaban de mí, que no era suficiente para su familia, que mi trabajo era insignificante, que yo era una carga para Juan Manuel. Nada de eso ha cambiado, excepto que ahora saben que tengo dinero. Y si creen que eso hace alguna diferencia en cómo me ven, entonces no han entendido nada. Pero somos familia, intentó Blanca. La familia se comporta con respeto y amor, repliqué. Ustedes me trataron como a una ciudadana de segunda clase. La única diferencia ahora es que descubrieron que esa ciudadana de segunda clase resulta ser la dueña del restaurante donde planeaban celebrar el compromiso de Rogelio la próxima semana. Vi cómo Rogelio palidecía aún más. Oh sí, recibí la solicitud de reservación y lamento informarles que Leonor Signature no estará disponible para eventos privados durante los próximos 6 meses debido a las renovaciones que anuncié. No puedes hacer esto, dijo Rogelio, encontrando finalmente su voz. Ya enviamos las invitaciones, ya pagamos el depósito. El depósito será reembolsado completamente. Respondí con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Y en cuanto a las invitaciones, sugiero que encuentren otro lugar. Estoy segura de que hay muchos restaurantes en la ciudad que estarán encantados de recibir su negocio. Solo no esperen el mismo nivel de servicio que ofrecemos en Leonors. Esto es venganza, acusó Rogelio. Estás haciendo esto para lastimarnos. No, Rogelio, dije con calma. Esto es consecuencia. Durante años ustedes me trataron como si no valiera nada. Me humillaron, me menospreciaron, se burlaron de mi compasión y mi empatía. Y yo lo toleré porque amaba a Juan Manuel y quería que nuestro matrimonio funcionara. Pero esa noche en la cena de Navidad, cuando se rieron de mí por ayudar a alguien que lo necesitaba, cuando me hicieron sentir pequeña e insignificante frente a todos, ese fue el momento en que decidí que merecía más. No estoy siendo vengativa. Simplemente estoy eligiendo rodearme de personas que me valoren por quien soy
no por lo que tengo. Vicente se acercó entonces y me susurró que había más periodistas esperando para entrevistas. Me disculpé y me alejé de Juan Manuel y su familia, dejándolos parados allí procesando todo lo que acababa de suceder. El resto del día fue un torbellino de entrevistas, sesiones de fotos y reuniones con socios potenciales para los nuevos programas que había anunciado. Cuando finalmente terminó todo y el restaurante se vació, me senté sola en la misma mesa donde había conocido a Liliana meses atrás. Vicente se unió a mí, trayendo 2 copas de vino. «Tu abuela estaría increíblemente orgullosa de ti hoy», dijo, levantando su copa. «Espero que sí», respondí, chocando mi copa contra la suya. Fue ella quien me enseñó que el verdadero poder no es el que ejerces sobre otros, sino el que usas para ayudarlos. «¿Y qué vas a hacer ahora con Juan Manuel?», preguntó Vicente con curiosidad. «Voy a divorciarme de él», respondí sin dudarlo. No porque quiera castigarlo, sino porque finalmente entendí que merezco estar con alguien que me valore completamente, no solo cuando es conveniente para ellos. Mi abuela construyó este imperio siendo fiel a sí misma, sin comprometer sus valores por nadie. Yo voy a hacer lo mismo. Los meses siguientes fueron transformadores. Contraté a los mejores abogados para manejar el divorcio, que Juan Manuel intentó pelear, pero eventualmente aceptó, cuando se dio cuenta de que yo no iba a cambiar de opinión. La separación de bienes fue sencilla porque, irónicamente, casi todo lo que teníamos estaba a mi nombre. La casa, los autos, las inversiones, todo había sido comprado con dinero que provenía de Leonors, aunque Juan Manuel nunca lo supo. Blanca intentó llamarme varias veces, enviándome mensajes sobre cómo la familia podía superar esto, sobre cómo todos habíamos cometido errores. La bloqueé después del 3er mensaje. Rogelio tuvo que cancelar su evento de compromiso y, según escuché por el chisme familiar, Karina lo dejó poco después cuando se dio cuenta de que él no tenía el acceso a la alta sociedad que había presumido. No sentí satisfacción por eso, solo una especie de indiferencia. Ellos ya no eran mi problema. Me mudé completamente al apartamento cerca del restaurante y lo convertí en mi hogar permanente. Era más pequeño que la casa que había compartido con Juan Manuel, pero era mío, llenado con cosas que yo había elegido, decorado según mis gustos, no los de alguien más. Por las mañanas, me despertaba y podía caminar hasta Leonor's Signature, supervisar las renovaciones, reunirme con el equipo y sentir que finalmente estaba viviendo la vida que se suponía debía vivir. Liliana se convirtió en la primera beneficiaria oficial de la beca que llevaba su nombre. Cuando le di la noticia, lloró tanto que tuvimos que sentarnos durante media hora hasta que se calmó. «Usted cambió mi vida», me dijo entre sollozos. «No solo con el dinero para la cirugía de mi papá, sino con esto. Me está dando la oportunidad de ser alguien, de construir algo». «Tú ya eres alguien, Liliana», le respondí. «Siempre lo has sido. Yo solo estoy dándote las herramientas para que puedas mostrarle al mundo lo que yo ya vi en ti». La historia se volvió viral. Los medios locales la cubrieron extensamente y pronto medios nacionales también se interesaron. Me convertí en algo así como un símbolo. La mujer que había mantenido su poder en secreto, que había sido subestimada y humillada, pero que finalmente reveló su verdadera identidad y transformó esa humillación en un movimiento de empoderamiento. Recibí cientos de mensajes de mujeres contándome sus propias historias de ser menospreciadas, de ser tratadas como menos, de finalmente encontrar su propia fuerza. Una tarde, 6 meses después de la conferencia de prensa, estaba en mi oficina revisando los planes de expansión cuando Vicente entró con una sonrisa misteriosa. «Tienes una visita», anunció. «¿Una visita?», fruncí el ceño. «No tengo ninguna reunión programada». «Esta persona no necesita cita», dijo Vicente, y se hizo a un lado para revelar a una mujer mayor de unos 70 años con el cabello completamente blanco y ojos que brillaban con inteligencia y calidez. «¿Puedo pasar?», preguntó la mujer. «Por supuesto», respondí, poniéndome de pie.
Había algo familiar en ella, aunque estaba segura de que nunca la había visto antes. La mujer entró y cerró la puerta detrás de ella. «Mi nombre es Aurora Mendoza», dijo extendiéndome la mano. «Fui la mejor amiga de tu abuela durante 50 años». Mi corazón se aceleró. Mi abuela había mencionado a Aurora muchas veces, pero yo nunca la había conocido porque vivía en el extranjero. «Señora Mendoza», dije, estrechando su mano con emoción. «Es un honor conocerla finalmente». «El honor es mío», respondió Aurora sentándose en la silla frente a mi escritorio. «He seguido todo lo que has hecho estos últimos meses, las noticias, los programas, la beca, y vine aquí hoy para darte algo que tu abuela me pidió que te entregara, pero solo cuando estuvieras lista». Sacó de su bolso un sobre amarillento, claramente viejo. «Tu abuela me dio esto poco antes de morir», me dijo. «Cuando Majo finalmente tome su lugar, cuando demuestre que tiene mi fuerza y mi corazón, dale esto. Ella sabrá qué hacer con ello». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra inconfundible de mi abuela y un documento legal. Comencé a leer la carta. «Mi querida Majo, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu verdadero poder. No el poder que viene del dinero o de los restaurantes que te dejé, sino el poder que viene de conocer tu propio valor y de negarte a aceptar menos de lo que mereces. Sé que mantener el secreto fue difícil. Sé que hubo momentos en que quisiste revelar quién eras realmente, especialmente cuando te trataban mal, pero necesitabas pasar por eso para entender una verdad fundamental. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, depende de lo que tú piensas de ti misma». El documento adjunto es la escritura de una propiedad en el centro de la ciudad. Es un edificio grande, actualmente vacío, que compré hace años con la visión de convertirlo en algo especial. Ahora es tuyo, y confío en que sabrás exactamente qué hacer con él. Construye tu imperio, mi niña, no solo de restaurantes y nenes, sino de oportunidades, de sueños cumplidos, de vidas transformadas. Y cuando lo hagas, recuerda siempre de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuela, Leonor. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras terminaba de leer. Miré el documento legal y vi que efectivamente era la escritura de un edificio de 5 pisos en una ubicación privilegiada del centro. Las posibilidades eran infinitas. ¿Sabes qué vas a hacer con él?, preguntó Aurora con una sonrisa conocedora. «Sí», respondí, limpiándome las lágrimas. «Voy a convertirlo en un centro integral de capacitación y empoderamiento, no solo para la industria gastronómica, sino para cualquier persona que quiera aprender un oficio, que quiera iniciar su propio negocio, que necesite herramientas para cambiar su vida. Habrá aulas, talleres, espacios de coworking, mentorías, todo gratuito o a bajo costo. Y lo voy a llamar Centro Leonor, en honor a mi abuela». Aurora aplaudió suavemente. «Sabía que dirías algo así. Tu abuela te conocía mejor de lo que tú misma te conocías». Los siguientes meses fueron de trabajo intenso, pero increíblemente gratificante. El Centro Leonor abrió sus puertas un año después de la conferencia de prensa que cambió mi vida. La ceremonia de inauguración fue emotiva, con discursos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por los programas de Leonors, incluyendo Liliana, quien ahora trabajaba como gerente asistente en uno de nuestros restaurantes mientras terminaba su maestría en administración de empresas. Juan Manuel intentó contactarme una última vez el día de la inauguración. Me envió un mensaje largo, hablando sobre arrepentimiento, sobre cómo había sido un tonto, sobre cómo finalmente entendía lo que había perdido. Lo leí una vez y luego lo borré, no con rabia, sino con la tranquila certeza de que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Él había tenido la oportunidad de amarme cuando no sabía que yo tenía poder, y había elegido no hacerlo. Esa fue su decisión, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Hoy, 2 años después de aquella humillante cena de Navidad, me siento en mi oficina en el último piso del Centro Leonor y miro por la ventana hacia la ciudad que mi abuela llegó a conquistar con nada más que determinación y sueños. Leonor ha crecido,
a 18 restaurantes. El Centro Leonor ha graduado a más de 500 estudiantes en diversos oficios y la beca Liliana ha ayudado a 50 jóvenes a completar sus estudios universitarios. Pero más importante que cualquier número o estadística es el hecho de que finalmente me siento completa. Ya no soy la esposa que se encoge ante los comentarios hirientes, que tolera el menosprecio porque no quiere causar problemas. Soy María José Ramírez, empresaria, filántropa y orgullosa heredera del legado de mi abuela. Soy la mujer que ayudó a una camarera pobre, sin saber que ese acto de compasión sería el catalizador que cambiaría su vida para siempre. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Porque para mí, la respuesta es clara. Hice exactamente lo que tenía que hacer. No me vengué de Juan Manuel y su familia destruyendo sus vidas o buscando lastimarlos activamente. Simplemente dejé de permitir que me lastimaran a mí. Tomé mi poder. Lo usé para crear algo hermoso y significativo. Y en el proceso me liberé de una vida que nunca fue realmente mía. La peor humillación que viví esa noche resultó ser mi mayor liberación. Me mostró quién era realmente la gente que me rodeaba. Me dio la motivación para finalmente salir de las sombras. Y me enseñó que a veces necesitamos tocar fondo para finalmente encontrar la fuerza para elevarnos. Mi abuela solía decir que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo tratan a aquellos que pueden ayudarlos, sino en cómo tratan a aquellos que no pueden darles nada a cambio. Juan Manuel y su familia fallaron esa prueba espectacularmente, pero yo la pasé. Y en el proceso descubrí que mi verdadero poder nunca estuvo en los restaurantes que heredé o en el dinero que tenía. Estuvo siempre en mi capacidad de amar, de ayudar, de ver el valor en otros que la sociedad había decidido que no lo tenían. Hoy, cuando camino por los pasillos del Centro Leonor y veo a estudiantes aprendiendo nuevas habilidades, a emprendedores desarrollando sus ideas de negocio, a personas que finalmente tienen la oportunidad de cambiar sus vidas, sé que estoy exactamente donde se supone que debo estar. No como la esposa decorativa de alguien, no como la mujer que se esconde en las sombras, sino como yo misma, completa y poderosa. Y si Juan Manuel está leyendo esto o escuchando esta historia de alguna manera, quiero que sepa algo. No lo odio. De hecho, en cierto modo le agradezco, porque su incapacidad de verme, de valorarme, de amarme realmente me obligó a verme a mí misma de una manera que nunca había hecho antes. Me obligó a preguntarme qué quería realmente de la vida, qué tipo de persona quería ser, qué tipo de legado quería dejar. Y las respuestas a esas preguntas me llevaron aquí, a este momento, a esta vida que he construido con mis propias manos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y quiero que sepas que no estás sola. Todos hemos sido subestimados en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos sentido que no éramos suficientes para alguien, pero la verdad es que siempre fuimos suficientes. El problema nunca fue nuestro valor, sino la incapacidad de otros para verlo. Mi nombre es María José Ramírez, tengo 32 años y esta es mi historia de cómo la peor humillación de mi vida se convirtió en mi mayor triunfo. No porque me vengara de aquellos que me lastimaron, sino porque finalmente aprendí a vengarme de la mejor manera posible, viviendo bien, amándome a mí misma y usando mi poder para crear un mundo mejor para otros. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto. Tu valor no lo determina nadie más que tú. No importa cuántas personas te digan que no eres suficiente, que tus sueños son demasiado grandes, que tu compasión es debilidad. Ellos están equivocados. Tú siempre has sido suficiente. Siempre has sido poderosa. Solo necesitas creerlo tú misma. Y cuando finalmente lo hagas, cuando finalmente reclames tu verdadero poder, descubrirás que eres capaz de cosas que nunca imaginaste posibles. Esa es la venganza final. No destruir a aquellos que te subestimaron, sino demostrarles, y más importante, demostrarte a ti misma,
que siempre valiste más de lo que cualquiera de ellos pudo ver. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya inspirado tanto como el proceso de vivirla me transformó a mí.